Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 3. Lo llamamos Padre. Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Lucas 11:2. Bueno, ahora sí vamos a orar al Señor y presentemos este buen tiempo en las manos de nuestro Redentor. Bondadoso Dios y Padre nuestro, buenos días y una vez más muchas gracias, Señor. Hoy estamos aquí delante de tu presencia para agradecer por este buen momento y presentar este día en tus manos, empezando con este devocional, Señor, el cual es de gran bendición para nuestra vida porque somos edificados desde muy temprano, Señor. Gracias por aquellos que hay gente que se ha invitado y no participa de este devocional, no porque no quiera hacerlo, Señor, porque no esté interesado, sino porque ya tienen la disciplina de en esta misma hora, Señor, e incluso desde un poco más antes, estar adorándote, estar leyendo tu palabra, estar meditando en ella, Señor. Así que muchas gracias por todos esos hermanos que a quien has fortalecido ya en disciplina para que puedan tener también su tiempo devocional. Y gracias para todos aquellos a quienes podemos ser de bendición, Señor, y de ayuda para forjar esta vida cristiana, Señor, para ejercitarse en la piedad. Gracias porque es parte de lo que nosotros como creyentes, Señor, somos llamados a hacer cada día, tener ese tiempo de relación contigo, tener ese tiempo, Señor, de intimidad, tener ese tiempo de crecimiento en la gracia y en esa devoción y en esa intimidad a la cual somos llamados. Precisamente hoy estaremos hablando de nuestra adopción ante ti, Señor, la cual tú llevaste a cabo, por la cual te podemos llamar Padre, por la cual podemos acercarnos confiadamente ante tu trono de gracia, Señor. Por eso es gratificante. Estos devocionales nos consuelan al recordarnos verdades, al recordarnos promesas, nos confrontan a lo mismo, Señor, a la misma vez que nos recuerdan verdades y recuerdan promesas, confrontan nuestra vida para examinarnos en cuanto a lo que pensamos, en cuanto a lo que estamos sintiendo en nuestro corazón, en cuanto a lo que estamos inclinados a como convicciones o como verdades que nos mueven en nuestra vida y por lo tanto nos llevan a cambiar, Señor, nuestro comportamiento, nuestro actuar. Aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias por estos devocionales. Queremos, Señor, también pues colocarnos a cuenta, Señor, como siempre será necesario, y pedirte perdón por nuestros pecados, sean graves, Señor, si lamentablemente así ha sido, pues hoy venimos delante de tu presencia, pedirte que perdones, Señor, nuestras vidas, que nos limpie de toda contaminación de carne y espíritu, Señor, y si son leves, e incluso demasiado leves, de tal manera que aún para esa sociedad no son vistos como pecados, Señor, o a veces por nosotros mismos son tan insignificantes por lo leves que son, Señor, que ni siquiera vamos ante ti en oración para pedir perdón por ellos. Pero, Señor, que podamos, Dios de la gloria, obviamente sin legalismo, Señor, sin autocondenaciones, podamos, Dios de la gloria, aun cuando sean leves, ir ante tu presencia, a clamar tu perdón, a clamar tu misericordia, Señor, y a pedir que esa santificación por tu Espíritu y esa purificación a través de tu sangre, de la sangre de tu Hijo, pues esté sobre nuestra vida, Señor, y podamos ser lavados, santificados y fortalecidos en tu gracia para combatir no solamente pecados, no solamente contra pecados graves, Señor, sino también contra pecados leves, Señor, porque esos pecados no solamente manchan también nuestra vida, sino que también fueron pecados por los cuales tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar, pecados por los cuales tu Hijo, nuestro Señor, recibió tu ira, tu santa y justa ira. ¿Cómo no hemos de nosotros venir ante ti a pedir perdón por ellos y a pedir fortaleza para también abstenernos de ese tipo de pecados, Señor?
Ayúdanos cada día a crecer delante de ti, te lo pedimos, y que podamos siempre y cada día buscar esa intimidad contigo, esa pureza contigo y esa santificación que nos debe identificar como hijos redimidos tuyos, Señor. Gracias, muchas gracias te damos por este buen momento que hemos colocado en tus manos y que pedimos pues tengamos un corazón enseñable, aconsejable, exhortable, Señor, y que obviamente tu palabra, la que corra en este día, la que sea tratada, llevada a cabo en este día, pues sea para gran edificación de nuestras almas. Te agradecemos por Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy estamos en febrero 3, nos corresponde lo que es el devocional titulado Lo llamamos Padre. Así que si alguien tiene, por favor, este devocional ahí para que nos comparta la lectura, pues será de gran bendición. Dice, lo llamamos Padre. Cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre. Lucas 11:2. En el momento en que un niño es adoptado, toda su vida cambia. Recibe un nuevo nombre, una nueva familia y a menudo un nuevo estilo de vida. Sin embargo, esa realidad legal puede existir sin que el niño tenga un verdadero sentido de pertenencia a la familia. Una cosa es que el niño llegue a vivir con un hogar y otra realidad mucho más profunda es que la experimente por completo y exprese la unidad de una familia que llame a sus nuevos padres mami y papi. Lo mismo sucede con respecto a nuestra adopción espiritual cuando profesamos fe en Jesucristo. Esta cambia nuestro estatus de manera radical, eterna e incontrovertible. Sin embargo, Dios no está satisfecho simplemente con cambiarnos el nombre, por decirlo así. Él anhela que experimentemos la maravilla de pensar en Él como nuestro Padre Celestial. Para hacerlo, Él nos da su espíritu para moldear nuestro carácter y para ayudarnos a ver nuestra realidad con Él como la de un hijo y un padre, porque ustedes son hijos. Pablo le dijo a la iglesia en Galacia, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Gálatas 4:6. La experiencia cristiana no debería ser una simple transacción legal, es mucho más que dogma o doctrina. La salvación no es solo el perdón de los pecados, también es la bienvenida a la transformación por el poder del Espíritu. El cristianismo no es mecánico, sino relacional. Lo que Jesús logró de manera objetiva y legal en la cruz, el Espíritu lo continúa de forma subjetiva y empírica en nuestro corazón. Hemos sido rescatados, aceptados y amados. Con este cambio podemos anticipar devoción, pasión, lágrimas, iluminación, participación y en última instancia alabanza. Cuando nos vemos tentados a olvidar nuestro nuevo estatus como hijos de Dios, el Espíritu está allí para testificar. Realmente eres suyo. He sido comprado con el precio más alto. Eres amado y atesorado. Cuando no hemos hecho lo que Dios nos pide que hagamos y nos sentimos lastimados, destrozados y desanimados, el Espíritu nos ayuda a clamar. Ah, Padre, Padre, ¿me ayudarías, por favor? Estas peticiones deberían servirnos como recordatorios de la maravilla de la obra completa de Jesús, su sacrificio redentor y la llegada del Espíritu a vivir en nuestros corazones. Dios sella nuestra adopción como hijos e hijas, no con alguna señal o don específico, sino con el testimonio persuasivo de su Espíritu. Al hablar con Él en oración, al escucharlo en su palabra y al caminar con Él, crecemos en nuestra percepción de su poder y de su obra en nosotros, ya que hemos sido liberados de la maldición del pecado y recibido la bendición de la adopción. Podemos clamar a Dios como nuestro Padre, adorarlo y alabarlo
en espíritu y en verdad. Cristiano, hoy, sin importar qué otras cosas son verdad de ti, aquí está la realidad más grande. Eres un hijo adoptado por Dios. Nada ni nadie puede cambiar eso. Por tanto, hoy, sin importar lo que estés sintiendo, permite que esta verdad sea lo que más te consuele, te afirme, te tranquilice y te motive. Eres un hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias, mi hermana querida, por compartiendo la lectura. Okay. Bueno, mis hermanos, ahí tenemos desde ayer que deseamos hablar acerca de la oración usando Lucas capítulo 1. No sé si habrán leído todo el texto de refuerzo que es desde el 1 hasta el 13. Pues desde ayer hasta lo que es febrero 9 estaremos hablando de pedazos de partes de este texto, hablando acerca de la oración y las partes que hay, ¿no? Y hoy pues vamos a hablar acerca, o el devocional nos va a guiar a hablar precisamente de esto, ¿no? Lo llamamos Padre. Dice, y empieza el devocional con un primer párrafo hablando de lo que es la adopción, ¿no? De cómo dentro de la adopción, una persona o cuando un niño, una niña ha sido adoptado, pues realmente obtiene un nuevo estilo de vida. Pero no todos asimilan eso, sobre todo cuando el niño tiene ya cierta edad avanzada, pues no va a ser fácil asimilarlo, como expresa el escritor. Puede que realmente él haya cambiado de su estilo de vida, puede que legalmente él ya sea hijo de esta nueva familia, de este papá y mamá, pero él no tenga un verdadero sentido de pertenencia a esa familia. Y reitero, pasa esto más, sobre todo cuando el niño tiene una edad más avanzada, 8, 9, 10 años, donde se le dificulta asimilar, cuando el niño pues ha adoptado desde una corta edad, desde muy temprano, sea antes del año, el año, es más fácil, ¿no? Pero eso sucede cuando está avanzado. Y porque él dice acá, ¿no? Una cosa es que el niño llegue a vivir en un hogar y otra realidad mucho más profunda que experimente por completo eso que ha pasado en él y exprese la unidad de una familia y pueda realmente sentir o tener un sentido de pertenencia con esa familia y pueda llamar a ese hombre papá y pueda llamar a esa mujer mamá, o como dice aquí, mami y papi, ¿no? Y es muy bonito el ejemplo que nos está trayendo o la ilustración que nos trae el escritor, porque eso es lo que ocurrió con nuestra vida. Eso es lo que pasó con nosotros, ¿no? Yo tengo cuando conocí a mi esposa ya tenía una niña de 3 años y cuando nos casamos, pues ella ya tenía 10 años y confieso que fue bastante complicado, sobre todo por ese tema, ¿no? De la niña no asimilar el nuevo hogar y hubo conflictos dentro de mi vida, hubo conflictos al tema de cómo verla, sobre todo por su posición reacia a este hogar que su mamá había tenido, ¿no? Y por la lucha de que tiene todo niño cuando sus padres son separados. Yo viví esa lucha, mis padres se separaron cuando yo tenía 3 años y hasta los 10 yo vivía luchando porque mi mamá y mi papá estuvieran otra vez juntos y tenía conflictos y me portaba de manera bastante rebelde, ¿no? Con las parejas que ambos buscaban tener. Entonces entendía que ella tuviese esa lucha, pero asimilarlo, su comportamiento fue un momento difícil. Y algo muy particular es porque uno como pastor, y sobre todo ahora en el tema de la reforma, pues entiende o expone el tema de la adopción, expone el tema de la adopción nosotros como hijos, y en un momento de lucha interna como padre, de alguna manera adoptivo de la hija de mi esposa,
yo decía, pero ¿cómo es de difícil sobrellevar esto, el comportamiento de ella y por aquí y por allá? Y no sé, por un momento a otro, y reitero, el tema de la adopción de hijos es algo que ya uno había expuesto en cuanto al Padre para nosotros. Y entonces yo estaba mirándola a ella y en esa dificultad de dame fuerza, Señor, para soportarle su comportamiento, esto y lo otro por acá. Y un momento donde pensando en ella, es como si esa voz a mi conciencia hubiese llegado, la voz del Espíritu, y, y es como si Dios me hubiese dicho estas palabras: tenle paciencia porque es la misma que yo te tengo a ti y recuerda que tú también eres adoptado mío. Hermano, esas palabras, una cosa es que yo se las diga aquí en este momento, de cómo sentí esa voz al momento en que llegó a mi vida, porque eso llegó así como una estaca al corazón que el hermano entendí. Eso que tanto predicaba yo doctrinalmente, lo entendí en un sentido tan especial que eso quebrantó mi corazón interna y externamente. Y entonces mi actitud hacia ella fue diferente, fue diferente. No cambió la actitud de ella mucho, pero sí cambió la mía. Y cambió el punto de poder percibir y cada vez que veía un mal comportamiento en ella, entendiéndola obviamente y no justificándola obviamente, pero podía siempre verme reflejado en ella y decir esto: y lo más posible es que yo sea peor para con mi Dios. Y entonces esa fuerza de paciencia y de perdón iba a estar ahí presente. Al final, obviamente, se fue, volvió a irse, pero siempre había una verdad espiritual que me ayudaba a verla de manera diferente, ¿no? Como verme reflejado en ella y saber que sus comportamientos de seguro no se asimilaban a los míos delante del Señor, que la diferencia era que yo sí veía sus comportamientos, pero los míos los veía el Señor, y más aún que conoce nuestro corazón. Y eso debemos tenerlo en cuenta todos, hermano. Todos nosotros ayer, bueno, y muchas ocasiones hemos recordado en estos devocionales especialmente, de que parte de la gracia del Señor es que éramos hijos de ira, éramos destinados para condenación, y al Señor le plació desde la eternidad vernos y adoptarnos. O sea, decidió adoptarnos. Determinó que esos seres caídos, esos seres que por naturaleza, por causa del pecado, nos convertiríamos o luego de ser sus criaturas, nos convertiríamos en enemigos de Dios, sin que nos diéramos cuenta, muchos de nosotros, obviamente, empezáramos a comportarnos de manera grotesca ante Dios, y un momento a otro se cumpliese eso que Dios determinó: convertirnos en sus hijos, llamarnos para hacernos sus hijos. Y eso es muy especial por lo que plantea este devocional. Nos dice, lo mismo sucede con respecto a nuestra adopción espiritual. Cuando profesamos fe en Jesucristo, esta cambia nuestro estatus de manera radical, de manera eterna e incontrovertible. Es decir, la adopción que hemos recibido no es como lamentablemente algunos enseñan, ¿no? Bueno, hoy eres hijo, mañana no, vuelvo otra vez, y si después te arrepientes, vuelves, te conviertes en hijo, y luego te desconviertes en hijo. No es así. La adopción de hijos es para siempre. Ya no es algo así como la justificación. Dios no, y que está conectado con la adopción. Dios no te justifica y después te quita la justificación ante Él y vuelve y te la da, y todo depende de si tú la tomas o la rechazas, o la tomas o la rechazas. No, la adopción de hijos es una vez para siempre. Es una vez y para siempre. Es radical, es eterna, es incontrovertible. Dice, sin embargo, Dios no está satisfecho simplemente con cambiarnos el nombre o con darnos la adopción, por así decirlo.
Él anhela que experimentemos la maravilla de pensar en Él como nuestro Padre Celestial. Ahora, lo especial de todo esto es que no ha dejado eso que Él quiere que hagamos, que pensemos, que experimentemos la maravilla de pensar en Él como nuestro Padre, que pensemos, que experimentemos el hecho de que antes no éramos hijos de Él, aunque éramos criaturas, sino que por nuestro comportamiento éramos hijos del diablo, destinados para condenación. Lo que decía en alguna ocasión, hermano, en el mundo espiritual no existen tres grupos de personas: hijos de Dios, hijos del diablo, hijos de nadie. ¿Ya? Ninguno de nosotros éramos los hijos de nadie. Yo, porque como yo no creía en ninguno, o porque mi comportamiento era neutral, no era ni hijo de Dios, no era ni hijo del diablo. Yo era solito, yo no. Si tú no eras hijo de Dios, eras hijo del diablo. El que no es hijo de Dios es hijo del diablo, en un sentido de comportamiento, ¿no? En un sentido de la forma de actuar. Entonces, cuando uno no percibe esa realidad espiritual que Dios hizo sobre nuestra vida, que Dios operó sobre nuestra vida, es muy difícil que experimentemos eso que el Señor nos ha dado. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Es que ese acto de perder esa realidad, de perder, experimentar esa realidad, se va perdiendo con el tiempo. Cuando cada uno de nosotros nacemos de nuevo y nos encontramos con la realidad de que éramos pecadores, al comienzo de nuestra vida cristiana es una gratitud impresionante porque realmente hay una convicción de pecado en nuestra vida. Eso lo vamos perdiendo con el tiempo. Cuando hablábamos acerca del devocional titulado La justicia satisfecha, decía una frase que es el cuidado de perder, el cuidado de que con el tiempo se pierda esa verdad, se pierda el peso de esa verdad. Y de eso nosotros, mis hermanos, debemos cuidarnos. De que entonces al principio entendemos, wow, yo era un digno de condenación y el Señor me llamó a su reino, wow, yo era hijo del diablo y el Señor me convirtió en hijo de Dios. Y va pasando el tiempo y, sí, pues yo iba para el infierno y ya, y ahora soy hijo de Dios, amén, sí. Y ya no hay una relación con el Señor. No nos pase lo que lamentablemente a muchos hijos les va pasando, que en este mundo uno ve cómo el niño crece en esa dependencia del padre, ¿verdad? En esa coinonía. Lamentablemente está el que los padres pues no van fortaleciendo esa amistad, ¿no? Esa relación fraternal con sus hijos, y se ocupan más en unas cosas, en otras, y entonces esa relación se va rompiendo y se va rompiendo. Ahora, no es así nuestro Dios, pero a veces sí somos así nosotros. Terminamos enfriando esa posición nuestra y terminamos lamentablemente teniendo un comportamiento bastante frívolo y seco como hijos de Dios, al punto de que ya hay una relación íntima con el Señor avivada, y nosotros debemos procurar cada día examinar nuestro comportamiento como hijos del Señor, recordar esas verdades que hoy nos tienen como hijos de Dios, hermanos, y que podamos fortalecerlas y encenderlas, hermanos. Rogar al Señor que cada día nuestro corazón esté encendido, avivado en nuestra relación con el Señor. Por eso dice, no es simplemente que nosotros sepamos esa realidad. Y por eso, al Él no estar contento, al Él anhelar que experimentemos la maravilla de pensar en Él como nuestro Padre, dice, para hacerlo, Él nos ha dado su Espíritu. Y es lo hermoso del Señor, y por eso qué bueno que aparte de tener la gracia de Cristo como nuestro Redentor, tenemos la gracia, mis amados hermanos, del Espíritu Santo como nuestro ayudador, de tener al Espíritu Santo como aquel que nos está recordando constantemente esas verdades, como aquel que está dentro de nosotros viviendo nuestra vida para cada día movernos a esta realidad, recordarnos que somos hijos de Dios cuando no lo éramos, recordarnos que somos redimidos cuando no éramos, recordarnos que somos adoptados hijos de Dios cuando no lo éramos. Y es lo especial de esto, mis amados hermanos. Por eso uno no solamente debe pensar en la gracia de Dios darnos sus hijos, también debemos pensar en la gracia de Dios darnos su Santo Espíritu.
en la realidad de que si no éramos merecedores de que Él entregara a su Hijo en la cruz por nosotros, ahora imagínense, hermanos, aun cuando redimidos, todavía lamentablemente seres inclinados al pecado, y Dios en su gracia ha determinado colocar en nosotros su Espíritu, porque es el sello que nosotros recibimos, mis hermanos, como hijos de Dios. Es el sello que el Señor nos entregó para poder fortalecer y corroborar de que nosotros ciertamente somos hijos de Él. Dice, para hacerlo nos ha dado su Espíritu, ¿para qué? Para moldear nuestro carácter y para ayudarnos a ver nuestra relación con Él como la de un hijo y un padre. Gloria al Señor, hermano, que nos ha dado su Espíritu para eso. Porque si Dios dependiera de decir, bueno, ahí les entrego la verdad de que envía a mi hijo a morir por ustedes, ¿qué van a hacer con ella? La desechamos, hermano, la olvidamos. Somos tan distraídos con las cosas de este mundo que con facilidad estamos mirando, ponemos nuestra mirada al Señor y ¡pum! Terminamos distraídos con cualquier cosa de esta vida. Nos distrae la aflicción, nos distraen las obligaciones, nos distraen las cosas que nos gustan, pero menos mal tenemos al Espíritu Santo ahí, siempre recordándonos, siempre lo que le decía ahorita. El hecho de ser un predicador, exponer bíblicamente la doctrina de la adopción y no vivirla, no experimentarla como debiese serlo. Hasta que el Espíritu Santo mismo llegue y, mira, te voy a recordar esto. Y es lo que constantemente el Señor está haciendo con nuestra vida. Gracias a Dios, hermanos, por su Espíritu con el cual hemos sido sellados y por el cual nosotros podemos clamar a Él, como dice la Escritura, Abba Padre. Mira lo que dice Gálatas, y quiero que vayamos a algún hermano o hermana que quiera leer ese texto. Gálatas capítulo 4, vamos a leer versículo 4 al 7. Gálatas capítulo 4. Versículos 4 al 7. Bien, hermano, cualquier hermano que quiera leerlo, puede hacerlo. Dice, Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así es. Es un hermosísimo texto, hermano, que debiésemos, de esos que buscamos aprender de memoria. Es uno de esos textos para recordar esa verdad. Empezando desde que Gálatas 4:4 es el cumplimiento, o Pablo diciendo es el cumplimiento de Génesis 3:15, 3:15, cuando el Señor prometió que de la simiente de la mujer nacería uno que aplastaría la cabeza a la serpiente. Bueno, aquí está Cristo nacido de mujer para aplastar la cabeza a la serpiente. ¿Y en dónde lo hizo? En la cruz del Calvario. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de, es decir, con el propósito, note, de recibir la adopción de hijos. Y es lo que dice la Escritura. Cuando uno lee, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, note lo que dice Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en él, hablando de Dios, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y note el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria. Cuando uno ha expuesto la doctrina de la soberanía de Dios y la predestinación, hay gente que cree que en la predestinación uno muestra a Dios como el que elige, este sí, este no, este sí, este no, este sí, no, pero note lo que dice, en amor nos predestinó y lo hizo para que fuésemos
adoptados. O sea, Dios pensó en nosotros, mis amados hermanos, para que desde la eternidad estuviese determinado el hecho de que Él nos haría sus hijos a través de Cristo. La adopción no puede ser vista como algo simple, es algo que Dios planeó desde la eternidad y que lo hizo con amor, en amor. Por eso dice Juan que nosotros no le amamos primero, Él nos amó. Y como dice, creo que Sofonías, o perdón, sí, en este momento no recuerdo bien exactamente quién lo dijo de los profetas antiguos, con amor eterno nos ha amado. Dios nos ha amado con amor eterno, hermano. Desde la eternidad nos amó. Y uno dice, pero ¿cómo puede amarnos si nosotros, Jeremías, gracias, hermano. Sí, tienes razón. ¿Cómo puede amarnos eternamente si nosotros no existimos desde la eternidad? O sea, fue un momento en la historia del eterno presente, el Señor que creó, hizo la creación, luego nuestros primeros padres. ¿Cómo que con amor eterno? Bueno, porque Dios es omnisciente y porque Dios nos ha conocido desde siempre, hermanos. Y es impresionante esta gracia divina de cómo cuando no habíamos sido creados, ya Dios nos estaba amando en su mente, en su omnisciente mente, hermanos. Y desde entonces estaba pensando en nosotros para adoptarnos como hijos. ¿Y cómo que para adoptarnos? Pues porque sabía qué es lo que iba a pasar con nosotros. Porque sabía qué es lo que iba a ocurrir con nuestra vida, mis amados hermanos. Dice, la experiencia cristiana no debería ser una simple transacción legal. Es mucho más que dogma o doctrina. La salvación no es solo el perdón de pecados, también es la bienvenida a la transformación por el poder del Espíritu. Yo sé que esto contiene, amados hermanos, verdades y que obviamente esto es doctrinal. Hablar acerca de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hablar de la promesa del Mesías, hablar de la sustitución, de la vida perfecta del Mesías, de la sustitución del Mesías, la imputación de pecados, la imputación o la aplicación de la justicia legal a través de su muerte y resurrección, hablar de expiación, propiciación, redención, hablar de justificación. Todo eso es algo maravilloso al exponerlo, pero cuando uno lo está exponiendo, mis amados hermanos, es algo, o cuando se ha expuesto y se conoce, es algo que nosotros debemos tener muy seguro para decir, Señor, aparte de saber eso, aparte de conocerlo, aparte de tenerlo en cuenta en mi mente, yo quiero experimentarlo. Sé que ha sido así en mi vida, sé que eso es lo que está pasando, sé que eso es lo que el Señor hizo. Como leíamos ahorita en Gálatas o en Efesios, son textos que uno dice, están ahí demasiado grabados, ahí plasmados, pero me lleva a eso, a adorar al Señor. Verdades como esta, mis hermanos, es lo que nos lleva o lo que nos debe llevar a nosotros en lo que exponíamos en febrero 1, una adoración gozosa. Son estas verdades, son estas realidades lo que nos debe llevar a nosotros a alabarlo y adorarlo. Recuerde que lo alabamos por lo que Él ha hecho en cuanto a nosotros, en lo que Él ha hecho como creador, en lo que Él ha hecho como redentor. Pero también son estas verdades las que nos lleva a nosotros a adorarlo como lo que Él es. Él es Dios creador, Él es Dios santísimo, Él es Dios nuestro Padre. Lo adoramos y lo alabamos por lo que Él es y por lo que Él ha hecho a nuestro favor. Lo cual obviamente muestra siempre la gracia, ¿no? Por eso digo, por eso dice el escritor, no debe ser una simple transacción legal. No es en lo que yo era y lo que me convertí por causa de la obra de Cristo y lo que el Espíritu Santo aplicó en mi vida. Es también sentir esa realidad, esa gran verdad en nosotros, mis hermanos. Como dice aquí, el cristianismo no es mecánico, sino relacional. Creo que les hablaba, ¿no? De cómo algunos pelean con el tema de si el cristianismo es una religión o no. Y les decía, el cristianismo es una religión. ¿Por qué? Porque contiene comportamientos litúrgicos, porque nos lleva a un día especial a adorar al Señor, porque nos lleva a tener días especiales de culto, de oración, porque tiene una formación litúrgica respecto a tiempos de oración, tiempos de cantos, tiempos de meditación, tiempos de predicación. Pero el cristianismo, en cuanto a su forma como tal,
Obviamente es una religión, pero que nos debe llevar a una relación y que nos lleva a una relación con el Señor, porque nos forma un culto en particular, un estilo de adoración formal, pero con el objetivo de relacionarnos con el Señor. Si yo pierdo lo espiritual del cristianismo, entonces él se convierte en solamente una religión que me lleva a actuar como un religioso, como los judíos con su judaísmo. Hablaban de Dios, enseñaban a Dios, pero no adoraban al Señor. No nos pasa esto a nosotros. El cristianismo y esto que estamos hablando acerca de la adopción tiene como objetivo de llevarnos a una relación con el Señor. Lo que Jesús logró de manera objetiva y legal en la cruz, el Espíritu Santo lo continúa de manera subjetiva y empírica en nuestro corazón. Creo que en algún momento les hablaba, ¿no? Cómo ha operado la Trinidad en la salvación. Dios el Padre determinó la salvación para su grupo innumerable pero determinado de personas. El Cristo, su Hijo, vino a lograr la salvación, eso que el Espíritu Santo, eso que Dios determinó. Así que Cristo lo logró en la cruz del Calvario. Y ahora es la labor del Espíritu Santo, que eso que el Padre determinó y que el Hijo logró en la cruz del Calvario, entonces el Espíritu lo aplique en nuestra vida en su determinado momento. En su determinado momento, todo lo que el Espíritu Santo ha aplicado en nuestra vida cuando fuimos llamados, cuando fuimos regenerados, cuando fuimos alcanzados por la gracia del Señor a través de la obra del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que Cristo logró hace 2000 años? ¿Qué fue lo que Dios determinó desde la eternidad pasada? Y lo que estamos viviendo. Es decir, hoy en día hay personas que todavía no han experimentado lo que en su momento van a experimentar por el poder del Espíritu Santo. Lo mismo que Cristo logró en la cruz del Calvario hace 2000 años y que fue lo que Dios determinó desde la eternidad pasada. Esa es la labor del Espíritu Santo. Hemos sido rescatados, hemos sido aceptados, hemos sido amados por causa del Dios Trino. Y dice, con este cambio podemos anticipar entonces devoción, pasión, lágrimas, iluminación, participación y en última instancia alabanza y añado, adoración al Señor. Estas verdades, mis amados hermanos, es lo que nos debe llevar a nosotros a fortalecer esa intimidad, esa coinonía con nuestro Señor, esa relación, fortalecerla cada día. Son verdades gloriosas, mis amados hermanos, que realmente nos debe llevar a nosotros a, como decía en alguna ocasión, a sacar pecho por el cristianismo que estamos llevando. Recuerdo lo que decía al respecto de cuando hablábamos de no te avergüences. Son las verdades que contiene la Biblia, son esas promesas, esas realidades que nos debe llevar a nosotros a no avergonzarnos. Hablamos como de la justicia imputada, cómo nos debe llevar a nosotros la justicia satisfecha, a no avergonzarnos, lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, a no avergonzarnos. Y ahora el hecho de decir, yo no era hijo de Dios, yo era un hijo del diablo, aunque no lo sabía, y ahora soy un hijo de Dios, yo era un perdido hacia el infierno, aunque no lo reconocía o no lo sabía, y ahora estoy en camino hacia la eternidad, hacia mi Padre, estar eternamente con Él. Ahora yo no era una simple criatura, perdido en mis pecados, destituido de la gloria de Dios, y ahora soy uno que con sus imperfecciones puede llamar a Dios el Creador, Padre mío. Hermano, estas son verdades que deben llevarnos a nosotros a no avergonzarnos del Evangelio, sino a gozarnos de que Dios nos haya puesto en él. A sacar pecho, no obviamente para jactarnos o para tratar mal al impío porque es un pecador destinado para el infierno, sino a decirle, a predicarle, a anunciarle lo que Dios ha hecho en nuestra vida y pudiese hacer en él. Es que llamarlo al Evangelio del arrepentimiento. Ay, pero yo he escuchado que habla de los elegidos, y si él no es un elegido, yo no sé. Eso lo sabe Dios. Y yo como no lo sé, yo tengo que predicarle a quien se me atraviese y a quien pueda predicarle lo va a predicar. Ya Dios mirará si va a transformar o no los corazones de a quien les predique. Ese no es mi problema o ese no es mi trabajo. Mi trabajo es predicar y anunciar lo que el Señor hace con pecadores como yo, transformarlos y convertirlos en hijos de Él. Y reitero esto, hemos sido rescatados,
aceptados, amados. Y con este cambio podemos anticipar devoción, es intimidad, fortalecer esa intimidad con el Señor, pasión en nuestra vida cristiana, lágrimas de gozo, mis amados hermanos, lágrimas de tristeza también cuando pecamos contra Él, sí, aun cuando sabemos todo lo que Él ha hecho, iluminación, participación, y en última instancia alabanza, y añado adoración a nuestro Dios. Cuando nos vemos tentados a olvidar nuestro nuevo estatus como hijos de Dios, gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo que está ahí para testificar y recordar esto, como escribió ahí, no, realmente eres de Dios. Recuerda que has sido comprado con el precio más alto. Eres amado y atesorado. Sé que obviamente uno dice, no, las personas no tienen valor, sin duda alguna, en un sentido material. Nadie vale, nadie tiene ningún tipo de valor en pesos o en cosas materiales. Pero los hijos de Dios sí tenemos un valor, solo que no un valor, como dice Primera de Pedro, hemos sido comprados no con oro, no con plata, no con ningún tipo de piedras preciosas. En el mundo se vive eso, cómo las gentes en las tribus compran a las mujeres, si en Colombia, chivos o plata, o en diferentes lugares, ganado, dinero, oro. Bueno, nosotros fuimos comprados, pero con el mayor precio, la mejor paga que jamás se puede igualar. Mis amados hermanos, la razón por la cual nosotros ya no le pertenecemos a este mundo, sino que ahora somos de Dios, es porque Él pagó precio de sangre por nosotros. Fuimos comprados con la preciosa sangre de Cristo, con la invaluable, con la inigualable en valor sangre de Cristo. Por eso hoy somos del Señor, mis amados hermanos. Note todas esas verdades que realmente deben mover nuestra vida a meditar en esto que el Señor ha hecho por nosotros. Y en esto que el Señor cómo el Señor ha operado para que hoy para que pecadores puedan estar delante del Señor como justificados y como adoptados hijos de Él. El Señor, siendo Dios y entendiendo su justicia y entendiendo que Él no puede tener por inocente al culpable, tuvo que mover muchas cosas, hermano, para que hoy podamos estar delante del Señor. Dice, cuando no hemos hecho lo que Dios nos pide que hagamos y nos sentimos lastimados, destrozados y desanimados, bueno, ahí está el Espíritu Santo para ayudarnos a clamar, Padre, ¿me ayudarías, por favor? Incluso, como dice la Escritura, el Espíritu Santo ha sido puesto para incluso ayudarnos a orar cuando no sabemos qué pedir, para ayudarnos a clamar en esos momentos de incertidumbre. Hermanos, realmente debemos dar gracias a Dios por Cristo, su Hijo, porque nos lo dio para que hoy pudiésemos tener salvación. Demos gracias a Dios también por su Santo Espíritu, a quien también nos concedió para que hoy pudiésemos estar delante de Él. Sobre todo porque esta obra de Dios en nuestra vida, amados hermanos, esta obra de adopción es algo exclusivo de Él. No es algo que nosotros decidimos. No es que yo iba por el mundo como hijo del diablo hasta que dije, uy, me cansé de ser hijo del diablo, yo como que quiero ser hijo de otra persona, quiero ser hijo de Dios, voy a elegir ser hijo de Dios. No. Es lo que dice Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, note lo que dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la autoridad, la potestad. Pero note lo que dice el versículo 13, los cuales, ¿quiénes? Esos que ahora son hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Ellos fueron engendrados por voluntad divina. La razón por la cual esos que antes no eran hijos de Dios le recibieron y creyeron en su nombre es por voluntad de Dios.
como dice Santiago 1:18, Dios de su voluntad nos hizo nacer a nosotros, nos hizo regenerar, nos regeneró, como dice Primera de Pedro también, capítulo 1, versículo 3 al 5, según por su misericordia es que nosotros hemos sido nacidos de nuevo, hemos sido regenerados, mis amados hermanos. Continúa diciendo acá, esas peticiones como Padre, ayúdame, a la cual nos mueve el Espíritu Santo, esas peticiones deberían servirnos como recordatorios de la maravilla de la obra completa de Jesús, su sacrificio redentor y la llegada del Espíritu Santo a vivir a nuestro corazón. Esto es lo que nos debe llevar a recordar, sobre todo porque, mis amados hermanos, el sacrificio de Cristo no fue medio eficaz. El sacrificio de Cristo no fue la obra 50% de Cristo para mirar a ver quién va a hacer el otro 50%. La obra de Cristo en la cruz, mis hermanos, fue totalmente eficaz y por ello la labor del Espíritu Santo es aplicarla sobre aquellos que lo va a hacer. Por eso el Espíritu Santo ha sido puesto para traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y luego, entonces, aplicar eso que Cristo logró totalmente en la cruz del Calvario, eficazmente en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia habla acerca de una salvación eterna, o como lo decía ahorita, el cambio de estatus de una persona de hijo del diablo a hijo de Dios, de enemigo a estar en reconciliación con el Señor, es algo radical, eterno e incontrovertible, mis hermanos. Dice, Dios sella nuestra adopción como hijos e hijas, no con alguna señal o don específico, sino con el testimonio persuasivo de su Espíritu. Al hablar con Él en oración, al escucharlo en su palabra y al caminar con Él, creemos en nuestra percepción de su poder y de su obra en nosotros. Es lo especial. Ahorita, bueno, note lo que dice, ahí igual era una parte del texto que está ahí a lo último para meditar un poco más, que dice Romanos capítulo 8, verso 12 al 25, pero permítame y leemos del 12 al 17 de Romanos capítulo 8. ¿Quieren leerlo? Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa. ¿Dónde estás leyendo? Romanos 8. Romanos 8, 12. Sí. Nueva traducción viviente. Ok, bueno, está bien. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si bien obedeciéndola morirán, pero si mediante el Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llaman Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Así es, muchas gracias, hermano, también por la explicación que da la nueva traducción viviente del texto. Note entonces la realidad de lo que ha pasado. Nosotros somos hijos de Dios. Dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque hemos sido adoptados por el Señor, como dice ahí, nosotros no recibimos el espíritu de esclavitud, al contrario, salimos de ese espíritu de esclavitud. Así que no es de andar en temor, en miedo, sino de andar en confianza, porque al habérsenos concedido el Espíritu de Dios, pues junto con Él recibimos el Espíritu de adopción. ¿Y por qué? Lo que dice ahorita, porque el Espíritu Santo es el encargado de aplicar todo lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Y por eso al aplicar todo lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, entonces fuimos sustituidos, fuimos
Nuestros pecados le fueron imputados a Él, su justicia fue aplicada a nosotros, fuimos expiados, propiciados, redimidos, justificados por causa de su resurrección y por lo tanto adoptados como hijos de Él. El hecho de tener el Espíritu Santo es lo que hace que hoy entonces podamos tener el espíritu de adopción. Por eso dice Dios sella nuestra adopción junto con su Espíritu. Y por eso al hablar con Él en oración, al escucharlo, todo eso es parte de ese testimonio que el Espíritu Santo concede a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y todo esto obviamente, yo sé que muchas personas a veces por causa de sus debilidades, lo cual obviamente, ante lo cual deben luchar, pero yo sé que por causa de sus debilidades empiezan como las incertidumbres, el enemigo también atacar nuestra naturaleza, ¿será que sí soy hijo de Dios? ¿Será que no soy? Y obviamente, sin duda, hay que luchar contra el pecado, pero está ahí el Espíritu Santo para llevarnos a pensar, bueno, ¿por qué dudo de la obra de Dios en mi vida? ¿Por qué estoy dudando? ¿Por mi pecado? Bueno, sí debe ser motivo de vergüenza, pero pensar, y David, y tú te quieres luego apartar del Señor, luego es que tú te quieres ir para el mundo, luego es que quieres coger camino hacia el infierno, luego es que quieres ir a perderte en el trago, en el vicio o en la fornicación, en lo que sea, y cuando la respuesta es claro que no, yo quiero seguir con el Señor, solo que me avergüenza todo eso. Eso es parte, mis amados hermanos, de la obra de Dios en nuestra vida. Es parte de ese testimonio que el Espíritu Santo nos ha concedido en nuestro corazón. Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Porque Él mismo está moviendo nuestra vida a seguir perseverando en el Señor. ¿Sabe cuántas veces, o usted podrá recordar cuántas veces de pronto ha querido abandonar el camino del Señor, ha dicho no más, no quiero más este cristianismo, no puedo más con él, yo como que me voy a apartar, y ahí está. El Señor no lo ha dejado, no ha podido alejarse. ¿Cuántas veces de pronto usted no ha querido apartarse del evangelio, pero decir no quiero ir más a ninguna iglesia, estoy harto, estoy aburrido, no quiero orar más, no quiero leer la palabra, ya estoy cargado? Y usted, bueno, terminó orando, terminó otra vez la palabra, leyendo la palabra, terminó otra vez en la congregación. Todo eso es la labor del Espíritu Santo. Jamás eso es porque, no, pero como yo soy muy berraco, es que volví otra vez al cristianismo, nada, somos débiles, demasiado débiles. Es por el Espíritu de Dios en nuestra vida que estamos aquí perseverando a pesar de, mis amados hermanos. Ya que hemos sido liberados de la maldición del pecado, de la esclavitud del pecado, de la condenación del pecado, mis amados hermanos, y recibido entonces la bendición de la adopción, podemos clamar a Dios como nuestro Padre. Podemos hoy acercarnos ante Él para adorarlo. Podemos hoy alabarlo en espíritu y en verdad. Por eso, mi hermano, cristiano, hijo de Dios, adoptado por el Señor, sin importar que otras cosas son verdad de ti. Sé que somos débiles, sé que lidiamos con pecados, sé que nos avergüenza estar lidiando con cosas que no debiésemos estar lidiando, sé todo eso, sabemos eso, pero aquí está la realidad más grande. Eres hijo redimido, adoptado por Dios. ¿Acaso Dios no sabía en qué se estaba metiendo al llamarte, al elegirte, al redimirte, al adoptarte? ¿Acaso Dios decía, voy a adoptarlo porque yo sé que Él no me va a fallar nunca? No, Dios ya sabía, hermano, en qué se estaba metiendo al llamar nuestra vida. Y eso no es justificación y jamás puede ser cinismo en cuanto al comportamiento pecaminoso. Yo estoy pecando, igual Dios sabía que yo iba a pecar. No, pero Dios sí sabía, obviamente. El hecho es que debemos aferrarnos no a la realidad de mi naturaleza, sino a la realidad de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y podamos nosotros esforzarnos y fortalecernos en el Señor. Por tanto, mis hermanos, recuerde primero, nadie te puede quitar. En Romanos 8, más adelante, hace poco leíamos, no recuerdo, en algunos de los devocionales leíamos el hecho de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y que por lo tanto, como dice Pablo, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie te va a poder quitar esa adopción. En Juan 10,
cuando el Señor está hablando de manera tan particular de Él como pastor y las ovejas como sus ovejas, y que hay otras que no son, que no son sus ovejas, otros que no son sus ovejas, pero Él dice, respecto a las mías, ante las cuales, o por las cuales doy mi vida, dice Él, nadie las arrebatará de mi mano, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Esta adopción de hijos, hermano, nadie nos la puede quitar. Pastor, pero si ese era cristiano y se aparta y quedó perdido en el mundo, entonces ese es un hijo de Dios que se murió así como... No, es que el que es hijo de Dios, hermano, aunque tiene momentos difíciles, momentos a veces de bajada, por ser hijo de Dios, ¿qué va a hacer el Señor sino constantemente rescatarlo? Eso es lo que hace el Señor. Y en muchas ocasiones, a muchos Dios va a traer, diría uno, a juetazos, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que cuando los hijos de Dios, los que son hijos de Él, en algún momento se alejan de Él y se rebeldizan y quieren disfrutar, entre comillas, de este mundo y del pecado, ¿qué va a hacer Dios? Como son sus hijos, pues los va a traer. Hace poco les decía de mi mamá, cuando uno estaba cogido en la calle, la mano de ella, y uno quería soltarse para atravesar alocadamente como suicida la calle sin importar si venían carros. ¿Y qué hace mi mamá? Llegaba y me apretaba más y me hacía un jalonazo y me acomodaba. Dios muchas veces va a hacer eso con nosotros, pero es parte de su amor, es parte de su misericordia, es parte de su gracia. Nada ni nadie nos va a quitar la adopción de hijos, hermano. Ni siquiera nosotros mismos, que a veces como que quisiéramos soltarla, no lo vamos a hacer. Nada ni nadie nos va a quitar esta adopción de hijos. Por tanto, hoy, mi hermano, sin importar lo que estés sintiendo, la circunstancia por la que estés pasando, incluso tal vez el enemigo por causa de tus pecados te esté ahí condenando, mandándote mensajes de autocondenación. Hermano, permite que esta verdad sea lo que más te consuele, te afirme, te tranquilice, te motive, porque el Señor decidió adoptarte como su hijo. Vive para el Señor. Estas verdades, en vez de, claro, nos avergüenza, porque dice, es que todo lo que Dios ha hecho por mí, cómo me comporto, sí, lo sé, pero en vez de autoflagelarte, más bien ve al altar, al trono de gracia, pide perdón, suplica gracia, y como diría en alguna parte del devocional, por el Espíritu Santo podemos decir, oh Padre, ¿me ayudas por favor a vivir como tu hijo? Porque a veces se me torna difícil, pero yo sé que tú no me has dejado solo, que me has dado a tu Espíritu. Ayúdame por favor a ser cada vez más en mi comportamiento como realmente lo que tú has querido que yo sea, tu hijo, tu adoptado hijo, tu redimido hijo. Así que, amados hermanos, el Señor nos ayude cada día a poder recordar estas maravillosas verdades. Quiero leer lo que han escrito por ahí, oramos al Señor y damos lugar si algún hermano tiene algún aporte. Bueno, dice el hermano Carlos, la garantía y confianza en nuestra identidad eterna como hijos de Dios no está basada en nuestro comportamiento, así es, sino en su fidelidad y amor eterno. Hemos recibido las arras, es decir, el sello del Espíritu, la garantía del Espíritu Santo que nos ha sellado como pertenecientes de la familia de Dios. La llenura o plenitud del Espíritu Santo en nosotros irá revelando a nuestro corazón el privilegio de sentirnos hijos del Altísimo. Es una realidad que irá transformándose en adoración y alabanza cuando vemos claramente la distinción tan grande de la que hemos sido objetos por pura gracia y misericordia. Así es. Muchas gracias, hermano, por compartirnos esos mensajes y esas verdades como complemento. Vamos a orar al Señor, a presentar este buen momento en las manos de Dios, aunque quiero preguntar si alguien quiere dirigir la oración con base a lo que hemos hablado el día de hoy, meditado el día de hoy, y pues también presentar este día en las manos del Señor. Si alguien, algún hermano o hermana desea hacerlo, bien pueda, o si no, pues ese servidor lo hará. Vamos a orar para darle gracias a Dios, gracias David por este tiempo que nos comparte. Amado Padre, gracias te damos por tus bondades y tu misericordia, al guardarnos un día más, Señor, para tu gloria, Padre. Gracias por la palabra con que
nutrimos nuestro espíritu, Señor, y que el Espíritu nos da entendimiento de ello. Gracias por usar a tu siervo para edificar tu pueblo. Gracias por nuestro hermano David, que se dispone contigo, sí, con toda sinceridad y con todo amor para glorificarte a ti. Señor, que esta palabra que se está meditando llene nuestros corazones y produzca santidad en nosotros, que crezcamos en fe verdadera para que te glorifiquemos a ti y seamos guardados en la palabra, Señor. Ayúdanos a poner en práctica estas enseñanzas, que comprendamos quiénes somos y quién eres tú, Señor, y cómo te debemos adorar y servir, Padre. Guárdanos en ese camino de la verdad. Cristo Jesús es nuestro camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por todos los que estamos aquí reunidos, hemos estado y seguiremos por tu buena providencia, Señor. Guárdanos en ese deseo de seguir creciendo juntos en las verdades de las Escrituras. Encomendamos en tus manos este día, este fin de semana que estamos comenzando. Ayúdanos y enséñanos a ser sabios para darte a ti la gloria. Si es tu voluntad darnos el día de mañana, que nos podamos congregar en nuestras iglesias para rendirte adoración, alabanza y gloria y ser nutridos de la palabra, Señor. Que te podamos llamar Abba Padre y que entendamos, Señor, con sabiduría, que tú nos adoptaste sin nosotros haberlo pedido ni merecerlo, Señor. Todo por tu gracia. Gracias, bendito mi Rey. Líbranos también en tu voluntad buena, Señor, del mal y el peligro, y ayúdanos en la lucha que tenemos contra las tentaciones que enfrentamos, Señor. Danos tu bendición entonces para seguir en tu presencia y ser guardados en el poder de tu gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias, Amén. hermano, por esta oración. Para pedirles el favor, a ver si me acompañan en oración por una mujer que ella es conocedora de la palabra, es cristiana, pero bueno, ahorita está atravesando por un tiempo difícil y ha caído en depresión terrible, entonces ha intentado inclusive, lo ha considerado hasta en quitarse la vida. Entonces, para pedirles a mis hermanitos que estemos orando por esta mujer que pues está atormentada, está angustiada y yo hacía tiempos que no hablaba con ella y justamente anoche me llamó. Entonces, pues es para que me apoyen en oración con esta mujer, con Cristina Trujillo. Ok, hermana, vale. Sí, señora, sí lo haremos. Cristina Trujillo, para orar por la señora Cristina Trujillo y que el Señor le ayude. Bueno, no sé si hay otro aporte que tenga por ahí, si no, mis amados hermanos, para que podamos despedirnos y, bueno, encomendar nuestro día y recuerda esas hermosas verdades, ¿no? Hermosísimas verdades con las cuales podemos cada vez, hermanos, fortalecernos en el Señor y caminar siempre firmes y adelante, delante de Él. Bueno, hermano, vamos a... Hermana Esperanza, otra vez. No, y pues para recordar esta noche, el club de lectura. Ok, María. Ay, gracias, Ahí hermana. una fans del club de lectura. Bueno, hermanos, ahí está, sí, hoy 7 de la noche se sigue con el libro, está con el libro Ídolos del Corazón a las 7 de la noche. Bueno, mis hermanos y hermanas, gracias y paz a sus vidas. El Señor les continúe bendiciendo. Tengan un excelente y bendecido día. Gracias, pastor. Amén, pastor. Bye, bye. Chao a todos.